convencernos a nosotros mismos que hemos venido a eso, a adorar y a alabar tu santo nombre. Señor, reconocemos tu grandeza, tu poder, tu señorío. Reconocemos tu soberanía, Señor, en todos los asuntos de nuestra vida y de nuestra iglesia. Te agradecemos por los hermanos, te pedimos por sus vidas, Señor, por sus finanzas, por sus familias. Y te rogamos que con la ayuda de su Santo Espíritu tengan el discernimiento y la sabiduría para guiar a sus familias en toda la verdad, en todas las cosas de la vida, pero sobre todo en el entendimiento de tu persona, de tu evangelio y de tu Hijo Jesucristo. Te agradecemos, Señor, por este tiempo que has dispuesto para mostrarnos tu voluntad, tu grandeza, tu poder, tu misericordia, tu voluntad sobre nuestras vidas. Señor, te pedimos perdón por nuestros pecados en este día. Señor, límpianos y ayúdanos para que no haya impedimento entre ti y tu palabra en nuestras vidas. Te rogamos por los hermanos que aún no han llegado para que agilices sus pasos y vengan y nos acompañen a glorificar y alabar tu nombre santo. Señor, estamos aprendiendo el tema de la evangelización personal. ¿Cómo es que nosotros le compartimos a otros acerca de las maravillas que tú has hecho en la persona de Jesucristo a favor de nosotros en la salvación? Señor, ayúdanos a ser verdaderos discípulos, hacedores de tu palabra, no meramente oidores. Te agradecemos por este tiempo, te agradecemos por nuestra iglesia. Bendito nombre de Jesucristo nuestro Señor, y todo para la gloria de su santo nombre. Amén y amén. Bienvenidos nuevamente, hermanos. Entonces, si ya tiene su folletico, vamos a arrancar leyendo el pasaje de Romanos 8, 28, 30. Si no, no tiene su Biblia, no tiene que buscarlo, está ahí al comienzo del tríptico, en la primera parte, lo encuentra. Ahí está el versículo para que no tenga que buscarlo. Entonces, leamos, hermanos, Romanos 8, 28, 30, dice la palabra de Dios. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Hasta ahí leemos, hermanos. Bueno, hermanos, con este pasaje, que es el versículo clave de nuestro segundo encuentro del seminario de evangelización personal, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos hace 15 días en nuestra primera sesión. Entonces, ¿qué vimos? Vimos varias cosas en el resumen. Oh, perdón, David, porque no está ahí en esa lámina. Quédate ahí. Vimos varias cosas importantes hace 8 días, pero básicamente, hermanos, tenemos que quedarnos con 3 cosas. Primero, que toda la historia, digamos, del Evangelio, lo que busca es glorificar a Dios. El Evangelio desde Génesis hasta Apocalipsis tiene como propósito la gloria de Dios. Eso fue lo que vimos. Dios es el Dios de la historia, ¿cierto? Y Él hizo todas las cosas para la gloria de su nombre santo. Y también hay 3 cosas importantes con las que debemos quedarnos en nuestro primer encuentro de evangelismo personal, y está también en el tríptico que ustedes llevaron. 3 cosas importantes. Primero, que el propósito de la historia es dar siempre la gloria a Dios. Lo segundo es que Dios es el evangelista y Él se deleita en salvar a los pecadores. Hermanos, Dios es el evangelista. Nosotros somos solos un medio que Dios usa para hacer ese trabajo de evangelizar a las personas. Él se deleita, Él se ha deleitado en el pasado, se deleita en el presente y se va a deleitar en el futuro salvando a pecadores, así como nos salvó a nosotros. Y tercero,
a nosotros los creyentes se nos ha encomendado una labor muy importante y es la responsabilidad de proclamar el evangelio. Básicamente, digamos, como resumen del primer encuentro de evangelización personal, debemos quedarnos con eso en nuestra mente, que toda la historia de la Biblia busca la gloria de Dios. El propósito de la historia es dar la gloria a Dios. Segundo, que Dios es quien salva a los pecadores. Nosotros solamente le compartimos a la gente las buenas nuevas de la palabra de Dios y nos estamos preparando para hacerlo bien, pero finalmente Dios en su soberanía es el que salva a las personas. Dios es el evangelista. Él se deleita en hacer eso. La Biblia dice que Él no quiere la muerte del que muere. Y tercero, se nos ha encomendado a nosotros, es decir, a la iglesia, el ministerio de la reconciliación, ¿cierto? Porque la Biblia dice que el mundo es enemigo de Dios y nos dio ese trabajo a nosotros los creyentes de reconciliar a ese enemigo con el otro, con Dios. Nosotros somos el enemigo. Se nos dio ese honor y esa responsabilidad de proclamar el evangelio. Básicamente, ese es el resumen del primer encuentro de evangelización personal y ya nos metemos de lleno al segundo. Entonces, hoy vamos a aprender varios términos, ¿cierto? Unos términos importantes que tienen que ver con lo que nos enseña este pasaje y el trabajo que nosotros tenemos como iglesia de Dios en la tarea de ganar almas para Cristo. Entonces, lo primero que vamos a aprender es acerca de la soberanía de Dios. Imagina este piñón grande es Dios, es mucho, mucho más grande, pero pues por la lámina no se puede hacer más grande. Y el piñón chiquito somos nosotros. Es mucho más chiquito, es tan pequeñito que no se vería, entonces tocó ponerlo así para que lo veamos. ¿Listo? Entonces, ese piñón grande, imagínese a Dios, y ese piñón pequeño, cuando un piñón grande gira, engrana al otro y lo hace mover, ¿verdad? Entonces, todo comienza con Dios y todo termina con Dios. Y hay un término que se llama la soberanía de Dios, y vamos a entender ese término. Entonces, primeramente vamos a ver la soberanía de Dios en el tema de la salvación, porque nosotros nos estamos preparando aquí para hacer evangelización personal, ¿cierto? Y segundo, la responsabilidad del hombre. No que el hombre sea responsable de su propia salvación, porque el hombre nada puede hacer con respecto a su propia salvación, sino la responsabilidad de llevar el mensaje del evangelio de la salvación de Dios. ¿Listo? Para que se entienda claramente. Entonces, la soberanía de Dios en la salvación de las personas y la responsabilidad del hombre, no en la salvación, sino en el trabajo de ir y evangelizar a las personas. Entonces, vamos a ver qué es la soberanía y por qué es importante diferenciar la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre en el trabajo de la evangelización personal. Entonces, siempre las láminas y los dibujos nos ayudan a ilustrar el mensaje que estamos hablando. Y es que Dios es soberano y Él creó el mundo y todas las cosas que hay en Él por su propia voluntad. Nadie le dijo qué hacer o qué no hacer, o qué poner o qué no colocar. ¿Listo? Entonces, ¿qué significa eso de que Dios es soberano? Vamos a ver varias láminas para entender claramente lo que implica la soberanía de Dios. Entonces, primeramente significa que Dios, ¿cierto?, tiene poder sobre su creación. El mundo y todo lo que hay en él, incluidos nosotros, es creación de Dios. Y Él, pues, es soberano de hacer con su creación lo que Él quiere hacer con ella, ¿verdad? Entonces, significa también que Dios tiene suprema autoridad. Dios no tiene una autoridad delegada, nadie se la entregó. Él es la autoridad suprema sobre todas las cosas y además de eso, Él está en completo control de cada tiempo y cada situación que pasa en este mundo. Eso es muy importante, hermanos. Cada cosa que pasa en el mundo está en el control de Dios, ¿cierto? La soberanía de Dios también puede verse en los aspectos de nuestra propia vida, ¿cierto? Y eso incluye, por supuesto, el tema de la salvación. Es decir, eso sí que es definitivo. Dios es soberano en el tema de nuestra salvación. Y ya conscientes de eso, ¿cierto?, vamos a reflexionar un poquitito acerca del tema y vamos a ir otra vez al pasaje de Romanos 8:28 para poder entender un poquito lo que ese pasaje nos está explicando. ¿Listo?
Entonces, esto nos lo explicó alguna vez Raúl de una manera todavía mejor que lo que yo la puedo hacer. No sé si lo recuerdan cuando estábamos en pandemia, que él nos explicó acerca de la cadena de la salvación y habían unos eslabones encadenados ahí. ¿Lo recuerdan? Bueno, eso tiene mucho que ver con la imagen que está en el tríptico. ¿Sí lo ven ahí? La imagen que está en el volante. Entonces, para poder entender este término, lo que dice el versículo, pues vamos a sacar un poquitico los términos y nos vamos a ir detallando en cada uno. Y el primero es la presencia de Dios que está ahí en el versículo 29. Ustedes lo ven, hermanos, ahí en versículo 29 habla de la presencia, ¿cierto? Dice, porque a los que antes conoció, eso quiere decir presencia, preconocimiento, quiere decir que Dios nos conoció de antemano, ¿listo? A los que antes conoció, dice que también los predestinó. Entonces, la presencia de Dios, significa, en términos castizos, que Dios conoce lo que Él hará con su creación, como ya lo expliqué, porque Dios es soberano, ¿cierto? Y Él creó todo para su propia gloria y voluntad. Entonces, Dios conoce de antemano lo que Él hará con su creación. No importa lo que haga el hombre, Dios sabe lo que hará. Y Él soberanamente escogió salvarnos. La soberanía de Dios implicó nuestra propia salvación. Entonces miren, cuando la Biblia dice que a los que antes conoció, imaginen el término que hemos visto muchas veces en la Biblia de cuando un hombre se desposa con una mujer como José y María y dice que no la conoció sino hasta después, ¿cierto? No se refiere a que no la conocía antes, claro que él la conocía antes, se refiere a la intimidad. Y en ese contexto específico está hablando de las relaciones sexuales entre un hombre y una mujer cuando se casan debidamente, ¿verdad? Entonces, cuando dice que los conoció, ¿cierto? Se refieren, para que lo tengan en su mente, es a eso, que Dios nos conoció. Nosotros somos el depositario del amor de Dios, así como un hombre le entrega su amor a una mujer a un hombre en el matrimonio, para ilustrar ese mismo contexto, ¿verdad? Entonces, Dios conoce lo que era y Él escogió salvarnos, y Dios conoce de antemano a quienes dar el regalo de la salvación. Es decir, nosotros, la iglesia de Dios, estaba en la mente de Él antes de la fundación del mundo. Es decir, nos conoció de antemano, el preconocimiento. ¿Listo? Vamos a leer el pasaje de Jeremías 1:5, por favor. Vayamos allá, hermanos. Dice Jeremías 1:5, antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Este contexto le está hablando a Jeremías de cómo fue el escogido, pero para nosotros los creyentes, en un sentido espiritual, Dios nos conoció antes de que nos formara en el vientre de nuestra madre. Entonces, es como para explicar el tema del preconocimiento de Dios. ¿Qué más es la soberanía de Dios? ¿Qué más cosas significa la soberanía de Dios? La predestinación también está ahí en el versículo 29. Entonces, dice así: porque a los que antes conoció, ya lo vimos, también los predestinó. ¿Listo? Entonces la predestinación de Dios que está ahí en el verso 29, básicamente significa que Dios, como para que usted lo entienda, nos marcó de antemano, ¿cierto? Digamos que para entenderlo más fácilmente, desde la eternidad Dios conocía a su pueblo, pero adicionalmente lo marcó porque Dios activó un plan de salvación en nosotros. Y es un plan que dura toda la eternidad, es decir, comenzó en la eternidad pasada y nos va a llevar a la eternidad futura hasta nuestra salvación. Y ese plan tiene varias etapas, y una etapa de esa es el preconocimiento, la predestinación, y luego vamos a ver que Él nos llama cuando nosotros ya nacemos y estamos vivos en esta tierra. Dios nos llama, ese plan ya está activo, está en acción, y Dios nos llama y nos dice: ven, ubícate en esta iglesia y comienza a trabajar conmigo.
Básicamente, como para que lo entiendan, es un plan perfecto, es un plan completo, es un plan que va desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Y entonces, soberanamente, Dios marca a unos y a otros no los marca, no sé por qué. Hay cosas en la Biblia que yo no puedo explicar, ¿cierto? Pero nosotros somos depositarios del amor de Dios, así como otros han despreciado el amor de Dios. Y Dios de antemano ha predestinado a los suyos para salvación. Es decir, este pasaje incluso nos ratifica el hecho de la salvación siempre que no se pierde, porque hay contextos en los que hablan de que la salvación se pierde, como que usted peca y se desalinea y luego reza y empata y vuelve y se alinea. Eso no ocurre eso no es lo que Dios explica, lo que la Biblia dice acerca de la salvación. Salvos una vez y para siempre. ¿Listo? Entonces Dios de antemano ha predestinado a los suyos para una cosa y es para salvación. Ahora vamos a ir al pasaje de Hechos 4:28, un momentito hermanos, para poder entender o que nos ilustre mejor el tema. Dice la palabra de Dios, Hechos 4:28. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y este pasaje nos ayuda a entender ese tema de la marcación y la elección previa, es decir, antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían determinado desde antes de la fundación del mundo que sucediera. Y el versículo clave, hermanos, vamos a ver Efesios. Vamos a ir a Efesios, por favor. Vamos a leer en el capítulo 1, vamos a leer solamente 2 versículos, el 5 y el 11. Dice así, Efesios 1:5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y volvemos a ver el tema de la voluntad soberana de Dios, de la soberanía de Dios. Y miren un término importante que hay ahí, hermanos. Dice que en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Hermanos, estuve leyendo acerca del tema de la adopción en el Imperio Romano, porque es un tema que nosotros podemos entender bien, el tema de la adopción. Es decir, cuando una pareja o un hombre o una mujer decide adoptar un niño. Entonces, en el contexto romano, y era algo que entendía muy bien Pablo, los romanos cuando decidían adoptar a una persona, lo hacían, bueno, con una motivación no muy buena, realmente, pero ese no es el punto acá. El punto es que ellos adoptaban un hijo con un propósito y era perpetuar su apellido y que sus bienes y sobre todo su abolengo, su capital, digamos, su historia, su riqueza familiar no se perdiera. Porque si un hombre, sobre todo los hombres, porque digamos, bueno, es decir, si una pareja no podía tener hijos o tenía hijos pero mujeres, no tenía varones, ¿verdad? Y ya el hombre estaba pasado de los 60 años, ¿cierto? Había el riesgo de que falleciera, que, bueno, por alguna cosa no pudiera tener más hijos. Entonces ellos decidían adoptar y en el contexto romano, adoptar era algo muy importante. Y digamos que cuando se adoptaba un hijo, se adoptaba con todos los bienes y beneficios y apellidos, absolutamente todo, con ese fin de perpetuar, de que fuera la imagen de esa persona. Bueno, pues Pablo, que entendía bien ese contexto de la adopción, dice que Dios nos escogió, nos predestinó para ser adoptivos. Nosotros somos hijos de Dios, Él nos adopta, ¿cierto? Como dice Juan 1:14, ¿cierto? Porque creímos en Él, porque le recibimos, entramos a formar parte de la familia de Dios. Pero nosotros no somos hijos de Dios de segunda, nosotros somos hijos de Dios con todos los deberes, derechos y obligaciones. Y Dios nos salvó por amor de su nombre y vamos a ir al cielo con Él, pero Él no nos salvó y nos llevó inmediatamente, nos dejó aquí para hacer una tarea. ¿Y cuál es la tarea? Pues la tarea de la evangelización.
porque si no Él nos salva y nos morimos al otro día ya. Pero no, las personas tienen que conocer y nosotros somos el piñón pequeñito que engrana ese trabajo de evangelización personal. ¿Qué más significa la soberanía de Dios? Bueno, ahí ya pasamos a la parte del llamamiento y estábamos viendo ahí en el versículo, ¿cierto? Y a los que predestinó, a esos también llamó. Claro, porque nosotros antes de la fundación del mundo ni siquiera habíamos nacido. Pero cuando nacimos, Dios puso a una persona, la que sea, la radio, yo qué sé cómo se convirtió. Eso va a ser parte del trabajo que vamos a hacer hoy en nuestro tiempo. Y Dios llamó a esa persona, utilizó un medio. Y nosotros vamos a ser el medio que Dios va a utilizar para llamar a otras personas para hacer ese trabajo de evangelización. Y por eso estamos aquí aprendiendo estos temas importantes. Entonces, Dios hace un llamamiento ahí en el versículo, ¿cierto? Y es como que Dios por medio del Espíritu Santo prepara el corazón de las personas. Digamos que lo ablanda a uno. Porque yo en algún momento, digamos que yo vengo de un contexto de familia muy religiosa, muy ultracatólica, por así decirlo. Yo ya les he comentado acá ahí en mi familia, curas y monjas y todo eso. Pero yo no había sido ablandado con el Evangelio. Pues eso no implica que usted sea preparado. Dios utiliza el Espíritu Santo para prepararnos de alguna manera para que en algún momento alguien nos hable y nosotros se active, ese llamamiento de Dios, ese plan que yo expliqué, entra en acción. Entonces, ahí hay un pasaje, no lo vamos a leer ya por causa del tiempo, pero cuando Pablo predicaba ya, Lidia, la vendedora de púrpura, cuando escuchaba a Pablo, el Espíritu Santo hizo algo en ella y activó ese plan, como para que lo entendamos de una manera mucho más sencilla. ¿Qué más significa? Bueno, que Dios es soberano, ¿cierto? Y esa soberanía de Dios no quita nuestra responsabilidad. Porque es que personas dicen, bueno, ¿yo para qué evangelizo? Si Dios es soberano, ya sabe a quién va a salvar. Sí, pero usted no. Y esa activación que se necesita para que las personas reciban el evangelio es un trabajo que nosotros tenemos que hacer, ¿verdad? Entonces, nuestro trabajo es explicarle a todas las personas, contarles acerca de la obra de salvación de Jesucristo, porque nosotros no sabemos quién es elegido o ha sido predestinado para salvación. Nosotros no lo sabemos. Entonces las personas dicen, no, yo no voy a hacer ese trabajo de evangelizar, pero ¿para qué? Si Dios es soberano, Él salva a quien Él quiere. No, no es así, porque nosotros tenemos una responsabilidad y eso fue lo que vimos al comienzo. Entonces la soberanía de Dios más bien nos hace descansar a nosotros en ese trabajo que tenemos que hacer de ir y evangelizar. ¿Descansar en qué sentido? En que nosotros vayamos seguros, tranquilos, confiados, porque Dios es el que salva a las personas. Ya lo dije al comienzo, no somos nosotros solamente somos un vehículo. Entonces esa soberanía de Dios lo que debe hacer en nosotros es darnos poder, ¿cierto? Sabiendo que Dios es el Salvador y no nosotros. Eso nos empodera a nosotros. Hacerlo sin miedo, porque yo sé que uno tiene miedo de evangelizar, pero ¿saben a qué es que uno realmente le teme? Y lo digo por mi propia experiencia personal. Es a esas preguntas capciosas que uno quizá no pueda responder. Realmente es a eso a lo que uno le teme. Dice, uy, ¿qué tal que se me pregunte tal cosa? Y yo eso hermano, no importa. Uno puede compartirle a las personas solamente de lo que Dios ha hecho en su propia vida. Con eso bastaría. Si usted es sincero realmente en lo que está haciendo, con eso debería bastar para que nosotros le compartiéramos a alguien el evangelio. Es decir, sin mucha teología, ni arminianismo, ni calvinismo, ni macarturanismo, ni nada de esas cosas. O sea, nada de esos tecnicismos, porque realmente cuando Cristo le compartió allá a la mujer en el pozo, como explicó el pastor hace 8 días, pues no existía nada de esas teologías ni nada de esas compliques del mundo. O sea, no nos quedemos en eso, hablemos sencillamente la palabra de Dios que ha hecho en nuestra propia vida. Ese puede ser un buen testimonio. Y por último, eso nos impulsa. Eso debería ser una ratificación de lo que estamos haciendo es bien y no algo para frenarnos y decir, no, yo mejor no, porque qué tal que me pregunten algo que yo no sé. Pues hermano, si le preguntan algo que usted no sabe, simplemente tome nota y diga, yo después le digo, porque ahorita no tengo la respuesta. Si tiene esa oportunidad, ¿no? Quizá en otro contexto usted no va a tener la oportunidad de ir y consultar y todo eso, pues simplemente diga, no lo sé.
De hecho, no conozco el primer hombre, ni MacArthur, ni Calvino, ni nadie que pueda explicar 100% la Biblia en su contexto. De hecho, la soberanía de Dios salva a las personas y nosotros no podemos saber cómo pasa eso. Es un milagro realmente. Nadie puede explicar. El Señor dijo, el Espíritu es como el viento que sopla de donde quiere y no sabemos de dónde viene ni para dónde va, sino que Él actúa en las personas de una manera misteriosa que solamente Dios conoce. Entonces, nosotros tenemos una responsabilidad, ¿cierto?, en el Evangelio, como está en Colosenses 4:2-4, ¿cierto?, en tres aspectos. Y el primero es orar para que personas que Dios coloca cerca de nosotros se salven. Hermano, si usted tiene una persona que le ha inquietado el corazón, ore por esa persona, para que se dé el momento, para que se den las palabras, para que usted pierda el miedo, para que el Espíritu lo acompañe, orar por esas personas. Entonces, oramos para que haya dedicación en lo que hacemos de manera sincera, para que Dios abra puertas de bendición con personas que no conocemos, para que haya discernimiento en lo que nosotros vamos a decir acerca del Evangelio, porque pues uno no puede hablar del Evangelio de manera atropellada, hermanos. Y eso es lo que estamos aprendiendo aquí, y esto es material, pues nos va a ayudar en eso, hermanos. Si usted los colecciona, va a encontrar como un orden de cómo hacer ese trabajo, es decir, con un discernimiento, ¿cierto? Y para buscar activamente a los perdidos, y para eso fue establecida esta iglesia, y para eso nosotros fuimos puestos, para compartir el Evangelio, para buscar activamente a las personas, no como una cacería de brujas, que es que, uy, no, este sí es terrible, es que esta es muy católica y entonces yo mejor no le hablo. Hermanos, Dios salva a todas las personas. Nosotros no sabemos ni siquiera qué religión practican, pero si una persona cree verdaderamente en Jesucristo, por lo que dice la Biblia, es salva, hermano, y Dios lo va a iluminar en algún momento, y eso nosotros no lo sabemos. Todo, hermano, con un único propósito, y es el de proclamar el Evangelio. Hasta ahí termina la explicación del folleto de la clase 2. Ahora vamos a ir a los grupos. Recuerden que en la primera sesión a cada uno le dieron una boletica. Entonces cada uno sabe dónde está su grupo. Y vamos a comenzar a trabajar el taller que está ahí al final, hermano. Está bien interesante ese taller. Trata de sacarle mucho provecho a este tiempo. Vamos a ir organizándonos en los grupos ordenadamente. Lea las preguntitas, contéstelas, y vamos a tener unos líderes ahí que nos van a ayudar a resolver nuestras dudas. ¿Listo? El pastor va a estar con un grupo, John va a estar con el otro, Dani con el otro, y David nos ayuda con el otro grupo. Bueno, mis hermanos, vamos a terminar este taller. Parece que estuvo bien interesante. Bueno, mis hermanos, si quedó temita pendiente, lo pueden desarrollar este tiempo en la casa. Vamos a quedarnos ahí juiciosos para terminar, para orar, y ya cuando cerremos con la oración, pues organizamos las sillas para entrar en el segundo tiempo. Entonces, esta semana tienen una tarea, mis hermanos, está ahí en su tríptico. Vamos a orar esta semana pidiendo para que el Señor nos dé un corazón amoroso por los perdidos. Vamos a orar pidiéndole a Dios que nos abra puertas para proclamar el Evangelio a alguna persona o personas que nos encontremos. Y también vamos a pedirle que nos muestre a quién compartir el Evangelio, ¿cierto? De pronto, si nosotros le pedimos sinceramente a Dios, nos pone a alguien en el camino. Puede ser un empleado suyo, un compañero suyo, un amigo suyo, un vecino, etcétera, yo qué sé.
Y hay una tarea ahí también, hermano, escriba una oración de lo que crees que es el Evangelio. ¿Por qué? Porque esa escritura que usted va a hacer, después de que ore, le va a servir para poder testificar a otros acerca del Evangelio. Y también hay un recorderis ahí, hermanos, ¿cierto? La soberanía de Dios nos enseña a confiar en su poder para nosotros hacer la obra de evangelización. La soberanía de Dios nos quita el miedo a hablarle a alguien del Evangelio. La soberanía de Dios nos da un impulso para hacerlo sin excusas. Y finalmente, la soberanía de Dios no quita nuestra responsabilidad. Es decir, Dios es el que salva a las personas, pero nosotros tenemos una tarea que hacer. Oremos, hermanos. Excelentísimo Señor y Padre Santo que estás en los cielos. Señor, te damos gracias por este tiempo que has dispuesto para aprender acerca del tema de la evangelización personal, de tu soberanía y de tu amor por los perdidos, por las almas perdidas. Te agradecemos, Señor, por el regalo maravilloso de la salvación. Te pedimos que tu Santo Espíritu nos ayude en ese intento, en ese trabajo, en esa tarea de ir y contar a otros acerca de la salvación que es en Cristo Jesús. Te agradecemos por nuestra iglesia, te pedimos, Señor, que nosotros seamos cristianos activos en el trabajo de ir y evangelizar. Señor, sabemos que nuestra iglesia no crece, que es raquítica, que está famélica y enferma porque nosotros no hacemos el trabajo de evangelizar. Señor, sacúdenos, convéncenos, danos elementos, danos amor por tu iglesia, por tu palabra, para ir y evangelizar a otros, Señor. Te agradecemos por este tiempo, Señor, y todo lo ponemos en las manos de tu Hijo Jesucristo para la gloria y honra de su santo nombre. Amén. Gracias, hermanos. Nos vemos en 8 días en el tercer shot de evangelización personal.